Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 551, La caída de la Tierra, 6. ¿Dónde está ahora? Lucifer escudriñó el campo de batalla destruido, pero no pudo percibir la presencia de Arnold por ninguna parte. No es alguien que huiría de un desafío, ¿verdad? No, no lo es, respondió Talos al ángel caído antes de pararse justo frente a su ejército del infierno. Pero tampoco es alguien que se mezclaría con la inmundicia como tú. Oh, parece que tendré que entrenar a sus mascotas por él. Lucifer esbozó una extraña sonrisa sádica. Entonces, tal vez también lo entrené a él. Eso será después de derrotarlo. Hola, Lucy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hércules entró corriendo y se unió a Talos, con Apolo a su lado. En cuanto a si derrotarás al maestro, llegas 1000 años antes de tiempo. Intenta pasar primero, y entonces quizás puedas resistir un minuto contra él. Las palabras de Hércules enfurecieron a Lucifer. ¿Un semidios se atrevía a burlarse de él como si fuera una prostituta? Ni siquiera el padre de Hércules había sido tan tonto como para burlarse de él, el rey de los demonios. Pero la burla no había hecho más que empezar, pues le tocaba a Apolo enfrentarse a Lucifer. Con su cabello llameante y el resplandor del sol, la presencia de Apolo en el campo de batalla disipó la oscuridad que se cernía sobre el planeta. Esa fue la razón por la que Hércules dejó Talos para ir a ver a los supervivientes del Olimpo que aún estaban dispuestos a luchar por la supervivencia de la humanidad. Después de todo, los asgardianos no eran los únicos que tenían sus propias deidades del sol y la luna. Por ahora, los griegos tomarían el control de los cielos hasta que las diosas del sol y la luna pudieran resucitar. No sé por qué crees que ir en contra de nuestra alianza divina te beneficiaría en algo, Lucifer, dijo Apolo encogiéndose de hombros antes de saltar de su gran carro. Mira a tu alrededor, ese hombre derrotó a todos los dragones él solo sin despeinarse, ¿y crees que tus insignificantes demonios pueden hacerle daño a semejante persona? Podría parecer que Apolo intentaba razonar con el ángel caído, cuando en realidad solo se burlaba de él por tener una inteligencia incluso inferior a la de Hércules. Sin ánimo de ofender al campeón del Olimpo, claro. Tenía su fuerza, pero todo el mundo sabía que el último piso de Hércules estaba prácticamente vacío. Para entonces, Lucifer estaba realmente furioso. Puede que los dragones fueran más fuertes que los demonios, pero su unidad era ridícula. Al fin y al cabo, la única razón por la que Arnold pudo derrotarlos fue porque los hizo pelear entre sí. Y luego aprovechó la oportunidad para matarlos. Los demonios no eran tan tontos. Quizás fueran más débiles que la mayoría de los dragones en términos de fuerza, pero su unidad y lealtad a su rey eran inquebrantables. Sin embargo, eso fue solo hasta que se abrió un portal junto a Talos, y de él emergió Natasa, quien era la mismísima reina demonio de la lujuria. En cuanto apareció en el campo de batalla, los demonios de menor rango perdieron la compostura al instante. ¿Cómo no iban a hacerlo? La mayoría la veneraba como a su diosa, y verla en carne y hueso les hizo sentir que no les quedaba más remedio que sucumbir a su lujuria y morir. Sin embargo, no apareció sola. Alice, Tiamut y Dani la seguían junto con miles de golems de adamantío. Parecía que Arnold había desplegado todo su arsenal y estaba sacando a relucir todo lo que tenía a su alcance. Diablos, si esos bastardos querían gobernar su planeta y matar a la gente que le importaba, primero tendrían que librar una batalla extenuante. Una batalla que ni siquiera los dioses sobrevivirían, y mucho menos estos demonios. Sin embargo, había algo más. ¿Qué es esta presión que estoy sintiendo? Lucifer no pudo evitar sentirse abrumado mientras el último participante de la batalla cruzaba el portal. Sin embargo, no era el único que sentía eso. Todos los dioses, dragones, demonios, gigantes y humanos percibieron una cantidad increíble de aura cuando un hombre cruzó el portal. Era algo que ninguno había sentido antes, y quienes lo habían sentido, lo habían olvidado hacía mucho tiempo. En ese momento, la persona que tenían delante no era ni humana ni semidios. Era alguien que había superado con creces el reino de la divinidad. Era un hombre ante el que no podían evitar inclinarse. Daba igual si eran sus enemigos o sus compañeros, una oleada de temor los invadía. Era como si los hubieran obligado a arriesgar sus vidas mientras una guillotina se preparaba para decapitarlos.
En cuanto a los dioses, la mayoría sintió esa aura por primera vez, excepto Hera y Odín, quienes ya habían visto a un dios con una aura tan legendaria a su alrededor. Se trataba nada menos que de Shiva. ¿Y qué intensidad? Hera apenas logró balbucear mientras Odín se quedaba mudo de asombro antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Debe haber logrado fusionar su corazón con el de Tifón, pensó antes de darle un golpecito en el hombro a Baldur. Si logras sobrevivir a la guerra, asegúrate de rogarle por tu vida al Ser Supremo. Baldur, que normalmente habría montado en cólera al oír las palabras de su padre, no pudo evitar asentir enérgicamente mientras tragaba saliva. Antes, lidiar con Arnold ya era una tarea difícil, pero ahora era imposible. Por muchos dioses, demonios o dragones que Zeus y Loki hubieran reunido de su lado, no había manera de que pudieran derrotar a Arnold en ese estado. El único que tendría alguna posibilidad contra él sería el propio Shiva, y nadie más. Sin embargo, Lucifer parecía seguir negándolo. Siendo uno de los seres primordiales, sabía muy bien lo que Arnold había hecho. Por consiguiente, también era consciente de lo jodidos que estaban él y sus demonios. No creas que vamos a... Lucifer comenzó a murmurar, pero Arnold lo miró y le hizo un gesto para que se callara. Odio que los mosquitos me zumben en los oídos, murmuró Arnold, abriendo los ojos, que se habían vuelto dorados. Será mejor que cierres la maldita boca y llames a esos bastardos, Zeus y Loki. Quizás así te perdone la vida. Capítulo 552 La caída de la tierra, 7 Perdona mi vida. Lucifer repetía esas palabras en su cabeza. Era la primera vez que le faltaban al respeto de esa manera. La continua falta de respeto lo estaba sacando de quicio. Pero en el fondo sabía que Arnold tenía la fuerza para hacer exactamente lo que había dicho que haría. Él y sus demonios se unieron a Loki y Zeus pensando que podrían derrotar a los humanos y apoderarse del planeta. Pero no, Lucifer se dio cuenta de que no sería tan fácil como había imaginado. Arnold estaba ahora en otra liga, una que ningún dios había logrado alcanzar en los últimos años. El único que probablemente aún podía desafiarlo era Shiva, pero ¿por qué iba a desafiar a su propio vasallo? Estaban perdidos. En ese momento, la atención de Lucifer se desvió inmediatamente de la conquista del planeta a la salvación de su especie. No tengo mucho tiempo. Toma la decisión que tengas que tomar, tu supervivencia o Loki y Zeus. Arnold le dio al ángel caído una última oportunidad para salvar su vida. Bueno, al menos demostró que les perdonaría la vida. Pero en realidad, Arnold no tenía tales intenciones. Ya había decidido matar a cualquiera que se atreviera a oponerse a él y, gracias al corazón de Tifón, podía hacerlo. Al menos eso era lo que había aprendido tras usar la precognición durante horas. Aún así, había presenciado varios desenlaces de su batalla y solo en uno de ellos logró alcanzar todos sus objetivos. Uno entre 1.000.000 de resultados. Ganó la batalla en varios de ellos, pero su objetivo de revivir a Nicole solo se hizo realidad en uno, y ese camino era el más sangriento. Un paso en falso en ese camino podría conducir a la destrucción de todo el planeta. Además, ni siquiera podía contarle a nadie los resultados que había visto porque, bueno, eso cambiaría el futuro drásticamente. ¿Cómo lo sabía? Pues porque había visto ese futuro mientras luchaba contra Tifón en su interior. Deberían aparecer justo ahora, pensó Arnold, y justo en ese momento se abrió el último de los portales y de ellos salieron las pesadillas de todos los dioses y humanos. Hela estaba allí con todos sus ejércitos de muertos vivientes, junto con Surtr, quien también se había convertido en un no muerto. Pero los monstruos seguían saliendo del portal hasta que Zeus y Loki aparecieron. Ataviados con sus armaduras divinas, junto con Fenrir y Jormungandr, el legendario hijo serpiente de Loki. En medio de todos ellos, una persona permanecía de pie. La persona a quien Arnold una vez llamó su hermano. La persona que lo introdujo en la familia negra y que en su momento fue el mejor compañero que Arnold podría haber deseado. Pero al instante siguiente, todos esos recuerdos fueron reemplazados por un único recuerdo, el recuerdo del hombre arrancándole el corazón a Nicole, matándola en un instante. Él no fue el único abrumado por tales emociones. Nina no pudo evitar sentirse furiosa y conmovida a la vez. Honmi también había sido su mentor, pero ahora no era más que un enemigo. Le dolía el corazón, pero sabía que Arnold habría sufrido mucho más que ella. Había llegado el momento de que comenzara la batalla final, y Arnold necesitaría la ayuda de aquellos que en ese momento estaban protegidos por el retoño. Vamos a darle apoyo. Rugió Nina, y estaba a punto de salir de la zona protegida cuando Arnold levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. Si algún humano salía de la zona de protección, moría al instante. Nadie lo atacaba, pero aún así fallecía. ¿Cómo?
por el veneno de Jormungandr. La serpiente era diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Jormungandr había sido maldecido desde el momento de su nacimiento. Una maldición que lo condenaba a matar a cualquiera que se le acercara. Bueno, no exactamente, ya que a lo largo de milenios aprendió a controlar el veneno que emanaba de su piel de tal manera que solo dañaba a quienes él quería. Como resultado, podía, en esencia, otorgar inmunidad a su veneno a quienes deseaba, como a su padre y sus aliados. En cuanto a los demás dioses en el campo de batalla, aunque se vieron afectados por el veneno, este no podía dañarlos indefinidamente, ya que habían desarrollado resistencia al veneno cuando se enfrentaron por primera vez al veneno más letal de todo el universo. El mismo veneno que Shiva tuvo que ingerir para proteger a los dioses hace tantos años. Sin embargo, la exposición prolongada a grandes cantidades de veneno acabaría debilitándolos. En consecuencia, morirían a manos de sus enemigos en su estado de debilidad o simplemente por ingerir demasiado veneno. Al fin y al cabo, por muy resistentes que fueran al veneno, al final, no era más que eso, resistencia, no inmunidad. El único que había sido completamente inmune al veneno era Shiva, porque ya tenía demasiado veneno en su cuerpo. El veneno ya no le hacía efecto. En cuanto a los humanos, bueno, con solo oler el veneno morían antes de poder procesarlo. Pase lo que pase, ninguno de ustedes debe salir de ahí, les indicó Arnold a Nina y al resto mientras se ponía su armadura. En cuanto al resto de ustedes, dioses, en el momento en que el veneno comience a extenderse por su cuerpo, entren en la barrera y permanezcan allí hasta que se recuperen. Arnold añadió. Es solo una sugerencia. Obedecerla o no es decisión suya. ¿Y tú? Le preguntó Apolo. Tus invocaciones son inmunes al veneno porque son no muertos. Tú, en cambio. Yo, en cambio, puedo sucumbir al veneno, ¿es eso lo que dices? Lo interrumpió Arnold sin siquiera mirarlo. Si me preocupo por pequeñeces, ¿quién salvará a la humanidad? Ustedes, los dioses, no lo harán, ¿verdad? Capítulo 553 La caída de la Tierra, 8, Apolo no tenía respuesta para la pregunta de Arnold. Al fin y al cabo, todo este desastre había sido causado por los propios dioses y ahora la humanidad estaba pagando las consecuencias. Solo por diversión, estos malditos dioses ya habían causado suficiente daño al mundo, pero Arnold no iba a permitir que eso volviera a suceder. Pero para lograrlo, primero debía derrotar a la serpiente, de lo contrario, nadie estaría a salvo en el mundo. Sin embargo, parecía que Loki, Zeus y Hogni ya intuían sus intenciones, pues se interpusieron entre Jormungandr y Arnold para protegerlo. Cabe mencionar que Fenrir también estaba allí. Fenrir fue el primero en actuar, pero en el momento en que saltó sobre Arnold, salió despedido hacia un lado. No fue Arnold quien lo hizo, sino, para sorpresa de todos, Balder y Odín. Al parecer, querían mantener buenas relaciones con Arnold ahora que había trascendido y alcanzado el estado de omnipotencia. Tenían que redimirse por haberse cruzado en su camino, pero esa no era la única razón de su ataque preventivo. Querían cumplir el futuro que habían estado preparando durante miles de millones de años. El futuro en el que la mayoría de ellos perdieron la vida intentando proteger a la humanidad por una vez. Maldito perro, ¿crees que te voy a dejar ir después de lo que les hiciste a mis hermanos? Rugió Balder furioso mientras Odín cargaba detrás de él en su corcel celestial. No te dejes llevar, Balder. Fenrir es alguien destinado a matarme. La voz de Odín era seria, pero tenía una sonrisa en el rostro, casi como si esperara con ansias la muerte. Arnold les dedicó una mirada mientras corrían hacia el otro lado del campo de batalla, antes de volverse hacia el resto de sus enemigos. Quizás fuera omnipotente, pero enfrentarse a todos ellos solo era un suicidio, aún así, habría sido capaz de derrotarlos a todos, así que al menos tenía esa posibilidad. Miró a su alrededor y vio que todos los convocados lo observaban atentamente, sin rastro de miedo en sus ojos. Ansiaban la batalla final tanto como él. Pero a diferencia de ellos, sabía que le esperaba otra batalla si lograba derrotar a Loki y Zeus. No tiene sentido pensar en eso ahora. Arnold estiró el cuello antes de lanzarse directamente contra Zeus. La forma en que Arnold ignoró por completo a Hogni dejó perplejo a Loki. Estaba seguro de que Arnold perdería los estribos en cuanto viera a Hogni y haría algo irracional. Pero Arnold no lo hizo y, en cambio, fue a buscar a Zeus. Incluso Zeus fue tomado por sorpresa, pero logró invocar su rayo para ayudarlo. Bombardeó a Arnold con todo lo que tenía a su alcance. El mundo entero tembló bajo el poder de sus devastadores ataques. La tierra se abrió y los océanos comenzaron a engullirla.
Nubes atronadoras cubrieron el mundo entero mientras todos se descontrolaban pensando que era el principio del fin. Y en cierto modo, lo era. Zeus logró arrebatar millones de vidas en todo el mundo, incluyendo a su propio ejército, con la intención de matar a una sola persona. Sin embargo, cuando la situación comenzó a calmarse, recibió un puñetazo en la cara y salió disparado por los aires. Después de todo lo que Zeus hizo, su armadura no tenía ni un rasguño. Al instante siguiente, Arnold se agachó y saltó con todas sus fuerzas. El suelo se resquebrajó bajo sus pies mientras corría tras Zeus. El dios del rayo lo esperaba en lo alto de las nubes. Pero esperar era todo lo que podía hacer, pues Arnold no pensaba contenerse ni alargar la pelea más de lo necesario. Zeus se abalanzó sobre él para golpearlo, pero aunque el puñetazo impactó, ni siquiera hizo que Arnold se inmutara un poco. «Ese maldito corazón de dragón», gritó Zeus con frustración y comenzó a golpear sin piedad a Arnold de izquierda a derecha. Cada uno de sus golpes equivalía a la explosión simultánea de miles de bombas nucleares. Sin embargo, al ver a Arnold, parecía que estaba jugando a las luchas con un niño mientras seguía caminando hacia Zeus. En un par de segundos, Arnold agarró a Zeus por el cuello y le dio un puñetazo directo en el estómago. ¿De verdad crees que me trasplanté el corazón de dragón por alguien como tú? Zeus no podía ver el rostro de Arnold, pero sabía que el muy canalla sonreía bajo su casco. Sin embargo, más que concentrarse en lo que no podía ver, lo que Arnold acababa de decir se le quedó grabado. ¿No para nosotros? ¿Entonces para quién? Pensó Zeus con expresión de sorpresa mientras la sangre brotaba de su boca. Claro que habría llevado tiempo, pero tarde o temprano podría haberte derrotado a ti y a tu molesto ejército. Pero tenía que prepararme para lo que venía después. Arnold le susurró al oído antes de empezar a golpear a Zeus con su martillo. A diferencia de Zeus, los golpes de Arnold eran mucho más fuertes y parecían absorber la fuerza vital de Zeus con cada puñetazo. Pronto, Zeus perdió demasiada sangre como para mantenerse flotando en los cielos y cayó rápidamente. Aún así, Arnold no se dio por vencido y siguió golpeando a Zeus con sus puños hasta que impactaron contra el suelo. De vuelta en Los Ángeles, el ejército de Arnold estaba ocupado luchando contra el de Loki. En ausencia de Arnold, Talos tomó las riendas de su ejército mientras él mismo se enfrentaba a Loki. Sin embargo, no fue fácil. Talos tenía la fuerza para derrotar a Loki, pero Loki era el bastardo más astuto que Talos jamás había visto. Además, su dominio sobre todo tipo de ilusiones dificultaba aún más la lucha de Talos contra él. Al mismo tiempo, Hércules combatía contra Hogni, mientras que Anubis y Ian se ocupaban del ejército de muertos vivientes de Loki. En cuanto a Jormungandr, Tiamat y Escila demostraban con creces por qué eran los gobernantes de los dragones. Los humanos tampoco retrocedieron. Aunque no podían participar activamente en la guerra, ayudaban a los dioses curándolos cuando estos eran víctimas del veneno de la serpiente. Capítulo 554. La mano de un amigo. Zeus estaba recibiendo una paliza como nunca antes. Bueno, en realidad era la segunda vez en todas sus vidas que lo trataban así. Aunque los dioses estaban ocupados lidiando con los no muertos y las ilusiones de Loki, ninguno podía apartar la vista de la escena en la que Arnold maltrataba brutalmente al antiguo rey del Olimpo. Zeus se desesperaba cada vez más a medida que los segundos se convertían en minutos, mientras Arnold seguía dándole una paliza. Por mucho que lo intentara, no podía hacerle ni un rasguño a la armadura de Arnold, y mucho menos herirlo. ¿Por qué está pasando esto? Zeus rugió furioso mientras los rayos seguían chocando contra la armadura de Arnold, solo para ser absorbidos por ella. Ese bastardo de Thor pudo ponerte en una situación desesperada, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Arnold no respondió y rodeó el cuello de Zeus con sus manos, aplicándole una llave de estrangulamiento, asfixiándolo lentamente. Para entonces, era evidente que Arnold simplemente estaba jugando con Zeus. Después de todo, el arma más poderosa de Zeus había demostrado ser inútil contra Arnold y, sin ella, el dios griego no podía hacerle nada. En medio de la lucha contra Fenrir, Baldur tuvo una revelación repentina. Hasta donde él sabía, solo una cosa podía anular el efecto de los rayos de Zeus, el metal Uru. Durante la pelea entre Thor y Arnold, Arnold había logrado arrancar enormes trozos del majestuoso martillo. Aunque posteriormente reparó el martillo, un creacionista como Arnold no habría podido resistir la tentación de usar ese material tan raro. Lo que significaba que, la armadura de Arnold no solo estaba hecha de adamantío, sino que también contenía metal Uru, responsable de la absorción de los rayos de Zeus. Él. Ya era hora de que lo adivinaras, dijo Odín sonriendo a su hijo.
Aunque ese metal no estaba destinado a ser manejado por un humano, supongo que alguien como Arnold puede darle un uso mucho mejor que Thor. Basta de mirarlo, tenemos nuestros propios problemas que resolver. Frente a ellos, Fenrir gruñía mientras la sangre goteaba entre sus colmillos. Y no era su sangre, sino la del corcel de Odín, al que el lobo había matado. Ya había luchado contra el padre de todos una vez y sabía muy bien que, mientras Odín tuviera a su corcel, era prácticamente invencible. Así que primero se ocupó del caballo, tal como decía la profecía. Pero había errores. Según la profecía, a estas alturas Odín debía convocar a los guerreros del Valhalla, pero eso ya no era posible. Ya los había utilizado durante la batalla de Muspelheim. Tras saltarse ese paso, solo le quedaba una cosa: perecer entre las fauces del lobo. Pero Odín no iba a ponérselo fácil a Fenrir solo porque la profecía lo mencionara. Con caballo o sin él, seguía siendo el padre de todos, joder. Si inevitablemente tenía que caer, se llevaría al maldito lobo con él. Pero al momento siguiente, eso ya no parecía posible. Pasaron unos instantes y Fenrir comenzó a crecer cada vez más. Su presencia ya era monumental en el campo de batalla, pero ahora se había vuelto insuperable. No se parecía en nada a lo que Odín había sentido antes. Una vez Dios insignificante, siempre Dios insignificante, Fenrir gruñó con una sonrisa en el rostro. Dejó de crecer cuando alcanzó el tamaño de su hermano Jormungandr. ¿Qué vas a hacer ahora, padre de todos? He matado a incontables gigantes en mi vida, cachorro. Odín recuperó rápidamente la compostura. Y hoy, añadiré uno más a la lista. Aunque Odín parecía confiado en sus habilidades, sudaba a mares. No porque le tuviera miedo al lobo, ni mucho menos. Simplemente, el veneno de Jormungandr finalmente le estaba haciendo efecto. Había debilitado gravemente sus reflejos, y esa fue en parte la razón por la que su corcel cayó en la batalla. Si alguien se hubiera encargado de la serpiente, todo habría sido mucho más fácil. Por un instante, Odín consideró la posibilidad de abandonar el campo de batalla momentáneamente para recuperarse. Pero sabía que si se retiraba ahora, no solo pondría en peligro a los humanos presentes, sino que también asestaría un duro golpe a la determinación de sus compañeros dioses. Sin otra opción, Odín empuñó su cetro con todas sus fuerzas y estaba a punto de lanzarse al ataque cuando alguien lo alcanzó por detrás. Al instante siguiente, comenzó a nevar sobre todo el campo de batalla y la temperatura descendió drásticamente. Te ha costado un poco llegar hasta aquí, murmuró Odín con una sonrisa en el rostro mientras todo el veneno de su cuerpo era absorbido activamente. Shiva. Nunca supe que me esperabas aquí. Ha pasado mucho tiempo, amigo. Shiva respondió con una de sus características sonrisas enigmáticas mientras miraba el campo de batalla. Parece que todo ha salido según lo planeado. Excelente, hoy podría ser el día en que todos alcancemos la verdadera libertad. Ya estoy harto de todos tus acertijos, ¿sabes? Odín negó con la cabeza antes de abrazar a su único amigo verdadero, dándole un puñetazo en el pecho, pero bueno, da igual, dime qué hacer y lo haré realidad. Oh, no, te equivocas, Shiva negó con la cabeza en tono de broma. No es mi batalla. Al menos no todavía. Pero supongo que puedo echarte una mano. Dicho esto, Shiva exhaló todo el aire de sus pulmones antes de inhalar rápidamente el veneno de Jormungandr como si fuera un manjar. El aire volvió a ser fresco y respirable. Todos los que habían sido envenenados se pusieron de pie como si nada hubiera pasado. Al instante siguiente, algo cayó a los pies de Shiva con un fuerte estruendo. Era el cuerpo maltrecho de Zeus. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos extraños, y su piel parecía estar del revés. En definitiva, ya no parecía el glorioso dios que había sido, sino una mera sombra de lo que fue. Llegas temprano, le espetó Arnold al dios del que era vasallo. Él no aparecerá hasta dentro de unas horas, como mínimo. Solo quería disfrutar del espectáculo por una vez, ¿es mucho pedir? Respondió Shiva con sarcasmo. Simplemente no te interpongas en mi camino. No tenía pensado hacerlo. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 555 El enemigo oculto, 1, veo que ya has completado la mitad de tu tarea. Tenía todas mis fuerzas, no debería haber tardado tanto. Shiva le dedicó a Arnold una de sus misteriosas sonrisas. Necesitas hacerte más fuerte si quieres cargar con el universo sobre tus hombros. No me interesa. Solo hago esto para recuperar a Nicole. Una vez que lo consiga, cada uno seguirá su camino, replicó Arnold antes de correr hacia donde Loki y Talos estaban luchando. Shiva no dejaba de sonreír, sin rastro de preocupación en su rostro. Aunque no lo demostraba, estaba profundamente preocupado.
Tanto él como Arnold habían imaginado un futuro donde todo saldría bien. Pero aquel a quien se enfrentarían más tarde era alguien capaz de manipular el tiempo a su antojo. Un verdadero dios, tanto de nombre como de esencia. Dicho esto, preocuparse innecesariamente por el futuro no era algo que Shiva deseara. Aunque era conocido como un destructor, no disfrutaba matando ni destruyendo. Pero por el bien del universo, tenía que tomar las armas una y otra vez. Como ahora. Pero para Arnold, era algo distinto. Se estaba embriagando lentamente de poder. Pero no era algo malo. Al fin y al cabo, era necesario tener cierto grado de ansia de poder, al menos para derrotar al primordial. Derrotar al primordial tiene que ser la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero para atraerlo, alguien tiene que encargarse primero de sus peones, pensó Shiva antes de sentarse mientras Arnold se ocupaba de Loki. Shiva se refería a Loki y Zeus como peones de primordial. No era casualidad que ambos conservaran sus recuerdos incluso después de morir a manos de Shiva. Todo formaba parte de los planes de Primordial para destruir el universo, ya que Shiva había fracasado en su tarea de recrear el universo perfecto. Sin embargo, Shiva no estaba dispuesto a renunciar a todo todavía. Afortunadamente, aunque ya no era tan fuerte como antes, con Arnold a su lado, lograron derrotar al Primordial y liberar al universo y a todos sus habitantes de la maldición de ser perfectos. Shiva necesitó destruir y recrear el universo unas 1000 veces antes de darse cuenta. El universo siempre había sido perfecto. No necesitaba cambiar nada. Todo era perfecto tal como había nacido. Las imperfecciones del universo tenían su propio encanto. Shiva tardó todo este tiempo en darse cuenta de que el primordial podría haber tenido un plan diferente desde el principio. Un plan para deshacerse de Shiva junto con el universo. Tal vez el primordial no fue quien creó el universo, sino que nació para destruirlo. Pero cuando Shiva se le adelantó, decidió hacer otra cosa. Como ni Shiva ni el primordial habían podido matarse mutuamente cuando se conocieron, el primordial decidió engañar a Shiva para que creara un universo digno de ser destruido por sus manos. Pero a medida que pasaba el tiempo y Shiva se debilitaba cada vez más, el primordial decidió que era el momento adecuado para actuar y, por lo tanto, interfirió durante la reencarnación de Zeus y Loki para que pudieran planear una forma de deshacerse de Shiva. Sin embargo, su plan fracasó cuando un nuevo dios surgió entre las filas existentes. Ningún dios, ni siquiera el primordial, pudo prever este desenlace. De pronto, Shiva ya no estaba solo. Su vasallo aún no era un dios propiamente dicho, pero era más poderoso que cualquier dios que hubiera nacido jamás. Una fuerza imparable, igual que Shiva cuando ascendió a la divinidad por primera vez. Si trabajaran juntos, tal vez podrían derrotar al primordial y asegurar la paz en el universo de una vez por todas. En cuanto a Nicole, Shiva tenía una buena razón para no intervenir, a pesar de desearlo. Necesitaba conservar fuerzas para la batalla que se avecinaba. Tal como estaban las cosas, Shiva estaba tan debilitado que ya no podía usar maná para lanzar sus habilidades. En cambio, incluso sus habilidades más básicas consumían su fuerza vital o HP. Aunque tenía HP más que suficiente para crear un último universo desde cero, luchar contra el primordial le arrebataría la mayor parte, si no toda, su fuerza vital. En otras palabras, Shiva estaba destinado a morir luchando contra el primordial. Recuerda que tienes que traerlos vivos. Gritó Shiva mientras Arnold comenzaba a luchar contra Loki, o no podré invocarlo. Arnold simplemente negó con la cabeza y continuó convirtiendo al ejército de Loki en puré de patatas. En ese momento, Arnold era el único en el campo de batalla imparable en todos los sentidos de la palabra. Pero había muchas cosas que podían salir mal antes de la llegada del primordial. Estas incertidumbres incluso podían provocar la pérdida de Arnold y Shiva, lo que significaba, la pérdida de todos en el universo. Esa era la razón por la que Shiva había llegado tan temprano. Era la única oportunidad que tenían y no podían arriesgarse a estropearlo todo. Shiva iba a vigilar todo para asegurarse de que transcurriera sin problemas hasta que comenzara la colisión final. ¿Quién es esa persona a la que ustedes dos no paran de referirse? Odín, sin poder contener más su curiosidad, soltó. Debe ser alguien muy poderoso para que ustedes dos estén tan tensos. Por supuesto, Asgard estará a su lado en todo momento. Es más una cuestión de qué es que de quién es, viejo amigo, respondió Shiva. Hay cosas que ni siquiera tú sabes de mí. Cosas que solo Arnold conoce, además de Nandi y Parvati. Pero para satisfacer tu curiosidad, digamos que es alguien a quien ni siquiera yo podría derrotar, a pesar de estar en mi mejor momento. ¿Aún crees que podrías ayudarnos? Capítulo 556 El enemigo oculto, 2, Odín guardó silencio.
Shiva era la entidad más poderosa del universo. Eso era lo que todos habían creído desde siempre. Pero que él dijera que existía alguien aún más fuerte, era increíble. Por un instante, Odín pensó que Shiva estaba bromeando. Era raro, pero Shiva solía bromear incluso en momentos serios. Sin embargo, al seguir observando el rostro de Shiva, Odín se dio cuenta de que no era una broma. Cada palabra que salía de su boca era cierta. Me temo que solo seríamos un estorbo para ti y Arnold si siquiera intentáramos involucrarnos. Odín sonrió débilmente mientras negaba con la cabeza. Luchar contra un enemigo tan temible, ¿no sería un espectáculo digno de contemplar? Estoy seguro de que así será. Lamentablemente, el planeta sería destruido en un abrir y cerrar de ojos si ese hombre entrara ahora al campo de batalla, respondió Shiva. No, al menos todo este sistema solar, si no la galaxia entera, lo sería. Sería mejor que no lucháramos aquí. ¿Entonces ese es tu dominio? Shiva negó con la cabeza. Mi dominio tendrá un propósito especial más adelante. Por eso lo he sellado. El único lugar al que podemos acceder es el dominio que el único por encima de todos ha creado para sí mismo. El que está por encima de todos, era el título divino oficial de Arnold. El título en sí demostraba su gran poder, considerando que solo Shiva había ostentado tal título anteriormente. Pero incluso entonces, el título de Shiva simplemente significaba el que está por encima de todas las entidades. No por encima de todo, sino por encima de los demás dioses, a diferencia de Arnold. No pareces alguien que esté a punto de enfrentarse a alguien tan fuerte. Quizás necesites algo para calmar tus nervios. Los vikingos sabemos cómo organizar fiestas de vez en cuando. ¿Qué te parece? Odín sonrió con sorna, sabiendo que Shiva había dejado el alcohol y la marihuana hacía mucho tiempo. Solo buscabas una excusa para beber, ¿verdad? ¡Qué pícaro! Quizás deberías preguntarle a Nandi. Le gusta mucho tu licor, jaja. Odín se reía, bromeando con su mejor amigo en sus últimos momentos. Odín no sabía lo que iba a suceder, pero había visto suficientes guerras como para predecir, en cierta medida, el desenlace de esta. La fuerza de Shiva disminuía a un ritmo que, en la escala de los dioses, se consideraba rápido. No hizo falta que le cortaran la cabeza para que Odín comprendiera que esta sería la batalla final de Shiva. Y por mucho que deseara estar al lado de su amigo en su último enfrentamiento, sabía que allí solo sería una molestia. Ha sido un honor luchar y vivir junto a alguien como tú. Quizás nos encontremos en otra vida, donde no tengas que ser el destructor y puedas cantar y bailar como antes, dijo Odín con sinceridad, extendiendo el brazo. Shiva sonrió y le estrechó la mano. Los sentimientos de honor y amistad eran mutuos. Era una despedida. Ahora, si no te importa, tengo que ocuparme de un lobo rabioso, dijo Odín mientras Shiva soltaba su mano. Me temo que otra persona se está encargando del lobo, dijo Shiva, señalando en la dirección en la que Arnold se había dirigido antes. Realmente encontraste un tesoro en la tierra, ¿verdad? Odín suspiró profundamente y se dejó caer para descansar. Supongo que tuve suerte, respondió Shiva. A lo lejos, Arnold combatía contra cierto lobo llamado Fenrir. Sí, el mismo que casi mata a Vale y a Odín. El mismo al que los asgardianos temían más que a los gigantes. Pero ya costaba creer que fuera el mismo lobo. Si era así, ¿cómo demonios lo estaban maltratando? Bueno, técnicamente maltratando como un lobo, con tanta facilidad. Arnold ni siquiera estaba atacando a Fenrir, era al revés, y sin embargo, Fenrir era el que salía herido. Arnold simplemente quería encontrar a Loki y darle caza para que el primordial lo encontrara. Pero el maldito lobo lo atacó de repente. Aunque Arnold no le prestó atención. Era alguien que se había preparado para enfrentarse a alguien capaz de borrar el universo en el momento que quisiera. ¿Qué podían hacerle las garras de un perro apestoso? Pero Fenrir tampoco era de los que se rinden fácilmente. Quizás había acudido en ayuda de su padre, pero ahora luchaba por su honor y por nada más. El lobo saltó una vez más para morder la armadura de Arnold, pero antes de que Fenrir pudiera siquiera acercarse, Arnold se abalanzó sobre él, lo agarró de los bigotes y lo estrelló contra el suelo con facilidad. ¿Te importaría meter el rabo entre las patas y marcharte? ¿O prefieres que lo haga yo por ti? Preguntó Arnold con naturalidad. Hay tantos tontos aquí que estarían encantados de pelear contigo para demostrar su fuerza. Así que pórtate bien y vete a jugar a buscar la pelota con ellos, antes de que empiece a jugar a buscar tus huesos. Maldito cabrón. Entonces te daré el rabo en el culo, interrumpió Arnold al lobo antes de agarrarle el rabo y estamparlo contra el suelo una y otra vez. Cuando Arnold terminó, no quedaba ni un solo hueso del cuerpo de Fenrir que no estuviera roto.
Pero no se detuvo ahí. Iba a cumplir su palabra, al menos la de jugar a buscar sus huesos. Le abrió el pecho a Fenrir y le partió la clavícula por la mitad antes de arrancársela. Todo esto mientras el lobo aún estaba vivo. Cerbero, ve a buscarlo. Arnold arrojó el hueso en medio del campo de batalla, que había estado en silencio desde que Arnold comenzó a golpear a Fenrir, pero ahora, todos a su alrededor estaban simplemente horrorizados. Jamás se habrían imaginado que Arnold cumpliría lo que había dicho hacía unos instantes. Pero allí estaba, en medio de un lugar devastado por la guerra, jugando con los perros del infierno que había invocado. ¿Es a esto a lo que los jóvenes llaman un chico loco? Preguntó Odin Shiva con admiración por Arnold en sus ojos. No. Él superó ese límite hace bastante tiempo. Capítulo 557. El enemigo oculto, 3. ¿A dónde miras? Talos pateó a Loki en el momento en que se distrajo. Talos casi esperaba que fuera otra de las artimañas de Loki, pero no lo fue. Talos había logrado dar con el verdadero Loki. Al parecer, a pesar de no tener la mejor relación con su hijo, la pérdida de Fenrir de una manera tan brutal había conmovido profundamente a Loki. Tú, bastardo. Rugió Loki furioso. Nadie lo había visto tan enfurecido. Ignoró a todos y a todo lo que se interponía en su camino y se abalanzó sobre Arnold. Este lo vio venir, pero no se movió ni un ápice para protegerse. El choque entre los dioses era inminente, y chocaron. Todo sucedió en una milmillonésima parte de un segundo, tan rápido que incluso a los dioses les costó presenciar la escena. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo está tan silencioso de repente? Exclamó Nina, y casi salió corriendo de la protección del retoño, pero Devon la detuvo. Nina, contrólate. Nunca le puede pasar nada. Devon le gritó al oído para calmarla, pero no lo consiguió. Natasha aprovechó la oportunidad y de inmediato cegó a Nina, usando su magia para provocarle alucinaciones. No sabía qué le pasaba a Arnold, pero sabía que tenía que calmar a Nina. Si se adentraba en un campo de batalla lleno de criaturas míticas, sería aniquilada en un abrir y cerrar de ojos. El ataque de Loki sacudió el planeta. La gente ya sufría las consecuencias de los desastres naturales que se sucedían sin cesar mientras los dioses se enfrentaban. Pero ahora el planeta mismo comenzaba a desmoronarse lentamente. Pequeños fragmentos del planeta se desprendían y se convertían en escombros, mientras que tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas devastaban las zonas restantes. La sensación era que, ganara quien ganara la batalla, la humanidad sería la perdedora. Aunque a los dioses les preocupaba este resultado, si ganaban, siempre podrían restaurar el planeta a su estado anterior. Pero solo si ganaban. Loki era peligroso cuando estaba tranquilo, pero ahora que se había vuelto loco, nadie sabía de lo que era capaz. El golpe que le había propinado a Arnold era la prueba. Pero un instante después, todos quedaron atónitos. A diferencia de lo que los dioses habían previsto, Arnold salió ileso del ataque de Loki. Si bien su armadura recibió un buen golpe, aparte de una herida en la mano, Arnold no resultó gravemente herido. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Loki. Arnold tenía la mano aferrada al cuello de Loki, mientras este forcejeaba como pez fuera del agua para zafarse de su agarre. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La armadura que cubría la mano derecha de Arnold estaba hecha añicos. Fragmentos de adamantío habían atravesado su piel, cubriendo su mano de sangre. Con solo mirarla, todos a su alrededor podían sentir su dolor. Sin embargo, Arnold ni siquiera se inmutó. Ni un ápice. Sus ojos fríos estaban fijos en Loki. En Loki vio el dolor y la ira que sintió cuando Nicole fue asesinada delante de sus ojos y él no pudo hacer nada. «Duele, ¿verdad?», susurró Arnold con el rostro inexpresivo. Cuando alguien te arrebata a alguien importante y no puedes hacer nada para protegerlo. Que te jodan, cabrón. Loki escupió en la cara de Arnold. ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabéis vosotros del dolor? La lucha cesó y todos centraron su atención en Loki y Arnold. Para su sorpresa, Arnold soltó a Loki, quien no intentó matarlo. En cambio, cayó al suelo, cubierto con la sangre de sus hijos. ¿Sientes dolor? El tono de Arnold cambió a sarcasmo. Quizás sí, pero deberías dejar de culpar a los demás por tu dolor. Al fin y al cabo, todo este dolor, guerra y matanza existen por tus propios errores. Continuó. Eres el único responsable de tu propia desgracia en esta situación. En lugar de asumir la responsabilidad de tus actos, seguiste destruyendo a los demás como si el universo entero estuviera en tu contra. Cuando, en realidad, fuiste tú quien inevitablemente provocó tu propia perdición. Todos se sorprendieron al escuchar esas palabras de Arnold.
Nadie podía creer que tales palabras de sabiduría pudieran provenir de él, especialmente considerando que él mismo había estado recorriendo prácticamente el mismo camino. Arnold se puso en cuclillas al mismo nivel que Loki, colocando las manos sobre sus hombros. Dicho esto, espero que puedas ser una mejor persona en la próxima vida, porque esta vida tuya estaba condenada desde el momento en que hiciste que mataran a mi hermana. Antes de que Loki pudiera siquiera reaccionar a las palabras de Arnold, este le partió la cabeza por la mitad, dejando a todos atónitos una vez más. Por un momento pensé que ibas a perdonarlo. Shiva sonrió mientras se teletransportaba junto a Arnold. Dejando el drama a un lado, ¿estás herido en alguna parte? Un par de costillas rotas. Nada que ponga en peligro mi vida. Arnold se encogió de hombros. Estaba herido, pero no sentía dolor. Además, para la batalla final que estaba a punto de comenzar, era mejor que no sintiera dolor. De lo contrario, no estaba seguro de no volverse loco con todo lo que estaba por suceder. La batalla ha terminado, proclamó Arnold con orgullo. Quienes aún quieran pelear, puedo encargarme de sus funerales. Si no, que se callen de una vez. Observó el campo de batalla con la mirada, esperando encontrar resistencia. Pero, para su sorpresa, nadie la encontró. Todos eran conscientes de su fuerza y se rindieron voluntariamente sin oponer resistencia. Sin embargo, de repente se abrió un portal en medio del campo de batalla. Nadie sabía qué estaba pasando, pero Shiva y Arnold sacaron sus armas de inmediato. Qué gusto verte de nuevo, Shiva. Una voz masculina salió del portal, seguida de una risa maníaca. Destruyamos el universo juntos, ¿te parece? Capítulo 558 Primordial, el único antes de todos. 1. La entidad que tenían delante no se parecía en nada a los numerosos dioses dispersos por el campo de batalla. Frente a él, nadie ni siquiera le llegaba a la suela del zapato. Con solo mirarlo, los supuestos dioses sentían un miedo atroz. El aura que rodeaba a la entidad envuelta en la oscuridad absorbía la vida del planeta. Los vientos ya no soplaban con la gracia que los caracterizaba. La mera aparición de la figura sombría hacía que el campo de batalla, ya de por sí angustioso, pareciera aún más desolador. Parecía casi como si el planeta entero estuviera asqueado de que semejante criatura hubiera pisado su superficie. Pero era demasiado débil para hacerle daño al hombre. Nadie podía hacerle daño. Es un oponente formidable, ¿verdad? Comunicó Shiva telepáticamente. A pesar de su gran poder, no puede invadir nuestras mentes. Deberíamos aprovecharlo. Supongo que, respondió Arnold antes de observar detenidamente al jefe final. Mientras Arnold contemplaba la figura sin rostro frente a él, incluso él retrocedió inconscientemente un paso. El hombre que ostentaba el título de el único por encima de todos dudaba en atacar primero. Esa era la clase de autoridad que emanaba la figura que tenía delante. Mantente firme, tú que estás por encima de todos. Hay una razón por la que estás por encima de todo. Shiva le inculcó sus pensamientos a Arnold en cuanto sintió un atisbo de miedo en su corazón. En ese instante, Arnold miró a Shiva y lo vio sonriendo. Ambos sabían cómo iba a terminar, y aún así él sonreía. Arnold sabía que Shiva estaba en su momento más débil, y aún así sonreía. Sabía que si algo salía mal, el universo dejaría de existir, y aún así, Shiva sonreía. Arnold solo podía imaginar lo que pasaba por la cabeza de Shiva, o si tendría agallas de acero para mantener esa expresión tan relajada, mientras sudaba a mares con solo estar cerca del enemigo. Casi se sentía como si hubiera vuelto a ser un simple porteador, vulnerable, débil e inútil. Jaja, veo que has encontrado una mascota. La figura habló a través de la hendidura que apareció en lo que parecía ser su cabeza, cuantos más, mejor. Destruyamos todos el universo juntos. La figura continuó. Pero antes de todo eso, permítanme presentarme por primera y última vez. Soy Cicola, también conocido como el Primordial, el único antes de todos. Y hoy, borraré tu existencia. Así que, por favor, coopera conmigo mientras te mato. Ah, ¿crees que eso es lo que va a pasar? Arnold recuperó la confianza de repente. Probablemente porque ya era consciente de todas las posibilidades que su batalla podía deparar. Cuando aún tenía la capacidad de prever el futuro, Arnold lo había previsto todo. Ahora que se enfrentaba al desafío, sabía que las cosas no serían tan sencillas como había pensado. En cualquier caso, si iba a morir tras la pelea, ahora tenía la oportunidad de demostrar su valentía. Déjame contarte lo que va a pasar. Arnold asintió y, simultáneamente, tanto Shiva como él expandieron su dominio, absorbiéndolos a los tres dentro del vacío infinito. Uno solo de sus dominios no sería suficiente para contener al primordial por mucho tiempo.
De hecho, si siquiera intentaran algo así, el primordial fácilmente dominaría a quien tuviera el dominio sobre él y se apropiaría de la propiedad. Además, al llevar la batalla a su dominio, Shiva y Arnold habían cortado los lazos con el universo exterior. Como resultado, incluso si estaban perdiendo, al menos todo lo que estuviera fuera de su dominio permanecería intacto, al menos mientras Arnold o Shiva siguieran con vida. Esa era la razón más importante de todo. Tanto Shiva como Arnold eran los más fuertes en sus respectivos dominios y, si querían derrotar al primordial, necesitaban toda la ventaja posible. ¿Crees que este truco tuyo será suficiente para detenerme? Primordial se rió de sus desesperados intentos por detenerlo. Ninguno respondió a su provocación y, simultáneamente, atacaron al primordial. Shiva sostenía su legendario tridente, y Arnold, su arsenal de armas de destrucción masiva. Patético. Eso fue todo lo que dijo el primordial antes de rodear con sus manos tentaculares la cabeza de ambos y aplastarlos. En un solo movimiento, se deshizo de sus dos oponentes más fuertes. Pero algo no cuadraba, estaba seguro de haberlos matado y, sin embargo, seguía atrapado en su dominio. Al instante siguiente, Arnold se materializó frente a él de la nada e intentó apuñalarlo con una espada. Sin embargo, la hoja se partió por la mitad al contacto con el primordial. El primordial apuntó inmediatamente a Arnold. Pero antes de que pudiera hacer mucho, Shiva se abalanzó sobre él a una velocidad superior a la de la luz, haciendo retroceder al primordial antes de que pudiera ponerle una mano encima a Arnold. A pesar del golpe devastador que Shiva le propinó a Primordial, este salió ileso. No tenía ni un rasguño en el cuerpo, ni mucho menos una herida. ¿Quieres jugar con ventaja numérica, es eso? Preguntó Primordial con desdén mientras se ponía de pie. Entonces, yo también puedo jugar a este juego. Al instante siguiente, la sombra que se extendía bajo el primordial se dividió en dos y aparecieron dos figuras idénticas a cada lado. Ahora Arnold y Shiva no tenían que ocuparse de uno, sino de tres primordiales a la vez. No habría sido difícil si su fuerza también se hubiera dividido. En cambio, los tres tenían exactamente el mismo nivel de fuerza que antes de separarse. Alégrate. Porque estás a punto de sentir una desesperación como nunca antes. Capítulo 559 Primordial, el único antes de todos. 2. Las expresiones de Arnold y Shiva se tornaron sombrías. Primordial tenía razón. Sentían una desesperación como nunca antes. Para Shiva no fue tan grave como para Arnold, ya que él ya había luchado contra esa criatura. Dicho esto, ninguno de los dos estaba preparado para luchar contra tres seres primordiales igualmente poderosos, cuando enfrentarse a uno solo ya resultaba una tarea imposible. Eso habría sido así si no hubieran tenido la intención de usar sus habilidades de fortalecimiento. Siento preguntarte esto, pero ¿te importaría adoptar un papel más pasivo en la lucha? Le preguntó Arnold a Shiva telepáticamente. Siempre has sido el centro de atención, respondió Shiva, dando un paso atrás. Avísame cuando necesites ayuda. Servirá. Sin perder un instante, Arnold volvió a lanzarse directamente contra el primordial y sus clones. Incluso el primordial se sorprendió un poco por su temeraria maniobra. ¿Acaso había perdido toda esperanza de sobrevivir? Probablemente esa era la razón. Ah, ¿la mascota quiere proteger a su amo? Adelante, te haré pedazos delante de tu amo. El ser primordial que estaba en el centro rió antes de parar el ataque de Arnold. Sin embargo, su sonrisa desapareció cuando su puñetazo ni siquiera hizo inmutar a Arnold. Al chocar sus ataques, se produjo una onda expansiva tan fuerte que todo el dominio se estremeció, llegando incluso a desmoronarse partes del mismo. ¡Mátenlo!, gritó el primordial a sus doppelgangers, y los tres se abalanzaron sobre Arnold. Todos sus movimientos eran más rápidos que un rayo, pero de alguna manera Ashton lograba parar todos sus golpes. El primordial sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Arnold se debilitara. Porque incluso si el humano paraba sus golpes, existía una alta probabilidad de que, poco a poco, el dolor acumulado de sus ataques fuera demasiado para él. Pero, para su sorpresa, Arnold no mostraba signos de perder la batalla contra el primordial. Al contrario, cuanto más lo atacaba el primordial, más amplia se volvía su sonrisa. Fue el primordial quien comenzó a jugar con sus mentes, pero ahora parecía que las tornas habían cambiado. Ahora era su turno de ser víctima de los juegos mentales de Arnold. Aunque Arnold sonreía, no era consciente del dolor que sufría su cuerpo. Todo gracias a Devon por haber destruido sus células sensoriales hacía tantos años.
Pero no sentir dolor y no verse afectado por los ataques de los primordiales eran dos cosas distintas. Los puntos de vida de Arnold disminuían rápidamente con cada ataque que bloqueaba o contra el que se defendía. Tenía que estar pendiente de su salud y, en el momento en que ésta bajaba del 30%, utilizaba inmediatamente una de sus pociones de vida infinita que acumulaban polvo en su inventario. Pero para el primordial, parecía como si su salud se estuviera regenerando por sí sola. Eso hizo que el primordial perdiera aún más la calma, dándole a Arnold amplias oportunidades para contraatacar. Hace mucho tiempo que no uso esto, pensó Arnold, y siguió bloqueando los ataques. Al igual que el primordial, él también estaba concentrado exclusivamente en encontrar una grieta en su defensa. Solo atacaba cuando era más viable. Sin embargo, no parecía que los puntos de vida del primordial estuvieran disminuyendo mucho. Pero al final, primordial tenía ventaja sobre él. Tanto en número como en fuerza, ni siquiera Arnold podía igualarlo. De repente, algo pasó zumbando junto a él y uno de los primordiales fue derribado. Arnold apartó la mirada de la pelea e inmediatamente reconoció que Shiva había abatido a los doppelgangers con la ayuda de su tridente. «Eres un insolente». Antes de que el primordial pudiera siquiera decir nada, Arnold rodeó con sus manos la cabeza de la criatura y le estampó la rodilla en la cara. El primordial salió disparado de nuevo, pero esta vez, Arnold no se detuvo ahí. «Has activado la furia del demonio de la habilidad. Todas las estadísticas y efectos de habilidad se han incrementado en un 500%. Usos de habilidad restantes. 2. De repente, una presencia que rivalizaba con la del primordial apareció en el campo de batalla. Pero no fue suficiente, ya que el impulso de Arnold no duraría para siempre ni era lo suficientemente fuerte como para vencer por completo al primordial. Querías mi apoyo, y aquí lo tienes. Shiva sonrió y al instante siguiente apareció otra notificación frente a Arnold. Una notificación que iba a cambiarlo todo. Todas las restricciones, como el tiempo de recarga de las habilidades y cualquier posible efecto negativo tras su uso, han sido eliminadas permanentemente. Ahora entiendo por qué fuiste el primero en crear un sistema, dijo Arnold sonriendo antes de perder el control. El sistema fue creado por Shiva. Solo él tenía el control absoluto. Esto significaba que, aunque no disponía de uno propio, Shiva podía abusar del sistema de Arnold en su propio beneficio. En este caso, se trataba de eliminar al primordial por cualquier medio necesario. Inmediatamente utilizó los dos usos restantes de Furia del Diablo. En ese momento, su fuerza era incomparable. Pero eso no significaba que fuera gratuita. El esfuerzo que sufrió su cuerpo fue increíble. Ni siquiera Shiva habría podido controlar tal nivel de poder sin ayuda. Sin embargo, antes del ascenso de Arnold, no había nadie capaz de hacerlo. El dominio respondió al repentino aumento de poder de Arnold. Su cuerpo comenzó a resplandecer, sus ojos, sus extremidades, su armadura, todo parecía indicar que había trascendido el nivel de divinidad, un nivel que ni siquiera Shiva sabía que existía. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. El tiempo se detuvo con cada uno de sus pasos. En ese instante, él era verdaderamente el ser supremo. Incluso superior al ser primordial mismo. Probé la desesperación, lamentablemente no es lo mío. Arnold sonrió mientras el primigenio luchaba por encontrar la manera de ponerse de pie. Quizás a ti te guste más. Jaja, jaja. ¿Crees que puedes derrotar a un forastero como yo con esos trucos tan mezquinos tuyos? Por mí está bien, enséñame lo que tienes. Capítulo 560 Poder sin igual. 1. Hubo un tiempo en el universo en que los dioses reinaban supremos. Nadie podía hacerles daño, pues viajaban por todo el universo sin restricciones, haciendo lo que les placía a costa de los mortales. Shiva jamás se dejó llevar por tales deseos. Sabía que existían seres más poderosos que ellos, ocultos en la oscuridad del universo. Se refería a estas criaturas como exteriores, provenientes de otro universo que existía antes que nada en el suyo. Normalmente, no debería haber existido una forma para que los seres de otros universos cruzaran de su universo al de otro. Pero, de alguna manera, este primordial ya lo había hecho 2 veces. Curiosamente, siempre aparecía en su universo cuando un ser alcanzaba la fuerza suprema. Igual que cuando Shiva lo hizo, ahora era el turno de Arnold. Parecía como si el primordial quisiera poner a prueba su fuerza y mantenerlos a raya para que su poder no se convirtiera en una amenaza para su universo. Si los consideraba una amenaza, su deber era aniquilarlos y destruir su universo. El único problema era que Shiva supuestamente era el primer dios del universo. Pero recordaba vívidamente haber matado a dioses en su sed de venganza.
Resulta que los seres divinos que mató no eran dioses, sino los secuaces del primordial, a quienes había traído consigo para cuidar de su universo miles de millones de años atrás. Tras la desaparición de su ejército, el primordial no tuvo más remedio que fingir amabilidad y aprovecharse de la ignorancia de Shiva. Sin embargo, parece que había sobreestimado las capacidades de Shiva en aquel entonces. La última vez, puso a prueba a Shiva, quien ni siquiera pudo hacerle un rasguño. Así, el primordial le encomendó la absurda misión de crear el universo perfecto y se marchó, creyendo que su universo jamás se sentiría amenazado por ningún otro. Dado que el primordial era un ser de existencia superior, Shiva, ingenuamente, creyó en sus palabras y accedió a crear un universo perfecto, y en su afán, terminó destruyendo el universo innumerables veces. Pero esta vez fue diferente. Arnold no se parecía en nada a Shiva a la hora de detectar mentiras. El primordial no podía engañarlo, pero a juzgar por su aspecto, no parecía tener intención de dejar el universo intacto. Especialmente a esos humanos que parecen sobrepasar sus límites una y otra vez. Arnold luchaba con todas sus fuerzas contra el ser exterior. Aprovechando la ausencia de tiempos de recarga de sus habilidades, acababa rápidamente con el primordial y sus doppelgangers. Shiva ayudaba a su antiguo vasallo en todo lo que podía, ya fuera con el apoyo habitual o con un ataque frontal contra el ser exterior. Sin embargo, la batalla no fue unilateral. A simple vista, podía parecer que Arnold estaba ganando, pero la contienda estaba estancada en un punto muerto. Oh, lograste proteger tu corazón. Impresionante, el primordial rió mientras Arnold se frotaba el pecho. No estás nada mal. Te propongo algo. Únete a nosotros y me aseguraré de que tú y tus seres queridos en el planeta vivan sin problemas. ¿De verdad me tomas por tonto? Se burló Arnold, poniéndose de pie. Si tu objetivo es destruir el universo, ¿cómo demonios piensas mantener la Tierra intacta? Incluso antes de eso, tu trabajo es matarme, ¿no? Entonces, ¿por qué demonios crees que me pondré de tu lado? Te acabo de dar la oportunidad de hacer algo que nadie ha hecho antes, pero no parece ser alguien que siga órdenes. TCH, qué desperdicio de potencial. El primordial negó con la cabeza. Bien, hagámoslo a tu manera entonces. Todos se miraron fijamente, al menos Arnold, ya que el exterior no tenía ojos visibles. Un instante después, volvieron a enfrentarse. Saltaban chispas cada vez que sus ataques chocaban. 3 de ellos lograron rodear a Arnold con la intención de darle una paliza. Pero, en lugar de eso, cayeron en su trampa. Arnold les agarró los brazos y se los arrancó con facilidad. El primordial podía regenerarlos sin dificultad. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Arnold selló inmediatamente sus heridas usando el control elemental de lava. Maldito seas. ¿Cómo lo supiste? Antes de que el doble pudiera siquiera terminar, Arnold le cortó la cabeza y repitió la misma acción. Sin embargo, aún no estaba muerto. Entonces, Arnold procedió a envolver su puño mecánico con lava y le destrozó la cabeza, dañando sus órganos internos en el proceso. Todo esto se lo estaba haciendo al doble, y sin embargo, el cuerpo real del primordial también sufría. El primordial no tenía ni idea de cómo el mortal se había dado cuenta de que la lava era su debilidad. Sin embargo, Shiva no se encontraba bien. Cuanto más ayudaba a Arnold, más rápido se agotaba su energía vital. Era solo cuestión de tiempo antes de que colapsara. Solo un poco más, se recordó Shiva, tengo que ver esto hasta el final. Sin embargo, los meros pensamientos no bastaban para sostenerlo y ya no pudo resistir más. Al ver caer a Shiva, Arnold apartó de una patada a los primordiales restantes antes de correr a su lado. Jaja, parece que no soy tan fuerte como pensaba, murmuró Shiva con una sonrisa. Maldita sea. Se supone que eres el dios más fuerte. No que te levantes. Puede que Arnold haya dicho eso, pero había visto el futuro, sabía que este era el final, aunque no quisiera que lo fuera. Un instante después, el cuerpo de Shiva comenzó a marchitarse lentamente. Su fuerza vital se disipaba más rápido de lo que Arnold había previsto. Si Shiva caía, ya no podría usar sus habilidades continuamente sin preocuparse por agotar su propia fuerza vital. Es hora de regresar, dijo Shiva con voz débil. Al pronunciar esas palabras, el dominio se derrumbó, obligándolos a regresar a la Tierra. Allí, dioses, demonios y humanos convivían. Pero ninguno esperaba lo que vieron. Shiva había caído y ahora no había una, sino 2 de esas aterradoras criaturas. Considera esto, un regalo de despedida, de mi parte. El maná, extendido por todo el universo, estará a tu disposición para que lo domines. Detente.
La criatura primordial rugió de rabia y se abalanzó sobre Arnold al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No, no lo harás. Gritó Odín mientras todos los dioses y las invocaciones de Arnold se abalanzaban para ralentizar a las criaturas, sino para detenerlas. Capítulo 561 Poder sin igual, 2 Odín, llévate a los humanos, lejos, este lugar ya no es seguro para ellos. Shiva le rogó a su viejo amigo que le hiciera un último favor. Odín asintió y ordenó a los dioses que sacaran a los humanos de allí mientras el ejército de Arnold contenía al primordial. Sin embargo, no iba a ser una tarea fácil. Dado que Shiva había creado el universo, ostentaba un poder absoluto dentro de él. Gracias a ese poder, Shiva pudo inyectarle a Arnold cada molécula de maná jamás creada. Esto incluía las vastas reservas de maná de los dioses. La mayoría de los humanos ya habían perdido todo su maná de forma permanente y, por lo tanto, no podían usar sus habilidades. Esto los convertía en una carga. No solo eso, sino que el simple hecho de estar cerca de Arnold, que se había convertido en la encarnación del universo mismo, los ponía en una situación terriblemente peligrosa. No porque Arnold fuera a hacerles daño, sino porque el maná que lo rodeaba era indomable y, por lo tanto, podía causar una explosión al menos 1.000.000 de veces más fuerte que la explosión de supernova más potente jamás registrada. Arnold, murmuró Nina al ver a su esposo retorciéndose de dolor mientras el maná era forzado rápidamente en su cuerpo. Tu hombre estará bien, vete ya. La animó era antes de empujarlas a todas de vuelta bajo la protección del árbol del mundo. Al otro lado del campo de batalla, Hongi estaba atravesando una crisis existencial. Sabía perfectamente que la había cagado a lo grande y que nadie jamás lo perdonaría por lo que le había hecho a Nicole. Inicialmente, pensó que estaba tomando la decisión correcta al apoyar a Zeus, pero después de ver a Arnold y al primordial, supo que ningún dios se compararía jamás con ellos. Fue un necio al oponerse a Arnold, a quien una vez llamó su hermano menor. Necesito redimirme. Aunque me cueste la vida. Murmuró para sí mismo. Lo siento. A diferencia del resto de los humanos, Hongi ahora era un semidios. Por lo tanto, sus reservas de maná no se evaporaron de inmediato como las de ellos. Aún así, disminuyan rápidamente. Fue solo un instante antes de que volviera a ser un humano sin poderes, como los demás. Sin pensarlo dos veces, Hongi se abrió paso entre la multitud que se retiraba. Vio muchas caras conocidas que lo miraban, pero no se atrevió a mirarlas a los ojos. Esperaba que, al menos en la muerte, tuviera el valor de volver a mirarlos y ver a un amigo devolviéndole la mirada. Con un par de saltos gigantescos, llegó al lugar donde Hércules, Talos, Tiamut y los demás intentaban contener al primordial hasta que Arnold se pusiera de pie. Apoyándose en el hombro de Talos, saltó por encima de ellos y golpeó al primordial con las manos. Primordial quedó atónito al ver la tenacidad de un simple insecto. Primordial no resultó herido físicamente, pero su ego sufrió mucho. Malditos bastardos. Soltó un chillido ensordecedor, lo suficientemente fuerte como para destrozar las entrañas de cualquiera. Incluso los invocados no muertos de Arnold tenían problemas para mantenerse en pie, mientras que Hongi se desplomó inmediatamente justo delante del primordial sin que nadie lo ayudara. Tenía los ojos sangrando, al igual que la nariz y las orejas. Pero aquello era solo el principio. En cuanto el primordial se liberó del agarre de Arnold, envolvió uno de sus tentáculos alrededor del cuello de Hongi, levantándolo en el aire. Ustedes, los insectos, son la especie más tenaz que he visto jamás. Por eso, los aplaudo. El primordial gruñó, pero al instante siguiente hizo una reverencia cortés a Hongi. Pero ahora, cabrones, me están sacando de quicio. De repente, 4 tentáculos más se aferraron a las extremidades de Hongi y comenzaron a intentar desgarrarlas. Sin embargo, al instante siguiente Hongi cayó al suelo con un golpe seco. Los tentáculos del primordial seguían unidos a sus extremidades, pero ya no estaban unidos al primordial. No eres tú quien decide su destino, la fría voz de Arnold resonó por todo el universo, pues él mismo se había convertido en la encarnación de uno, pero yo ya he escrito tu destino con tu propia sangre. Todos se giraron de repente hacia donde estaba Arnold y quedaron, hipnotizados. Todo su equipo yacía en el suelo, hecho añicos. Pero ya no importaba, pues el maná se había convertido en su armadura, su arma y su alma. Su cuerpo estaba completamente envuelto en un resplandor blanco luminiscente. Su piel, su cabello, sus ojos, y cada parte de su cuerpo emitían el mismo brillo blanquecino, que contrastaba totalmente con la apariencia del ser primordial. Al verlos a ambos en el campo de batalla, cualquiera pensaría que estaba a punto de tener lugar un clásico enfrentamiento entre el bien y el mal.
Y no estaría muy equivocado. Mira al bicho, creyéndose el todopoderoso solo porque creció un poco. Jejeje. El primordial rió mientras sus extremidades se regeneraban y formaba un par de clones más de sí mismo. Me aseguraré de matarte y asimilarte. Pero basta de hablar, acabemos con esto de una vez y. Todo sucedió más rápido que la velocidad de la luz. Arnold apenas dio un paso, pero terminó frente al primordial, lanzándolo directamente al espacio. Luego agarró al siguiente y le arrancó la cabeza. Todo esto sucedió antes de que el cuerpo principal del primordial pudiera siquiera tomar represalias. Muere, el primordial intentó agarrar a Arnold, pero se desvaneció justo delante de sus ojos y en su lugar le agarró el cuello. ¿Cómo es que eres tan poderoso de repente? ¿Crees que lo único que absorbí fue maná? Dijo Arnold antes de arrancarse el brazo con sus propias manos. Por una vez, estoy de acuerdo contigo. Es hora de acabar con esta farsa. Capítulo 562. Una batalla final. El ser primordial hizo todo lo posible por liberarse del férreo agarre de Arnold, pero sin éxito. El simple hecho de ser sujetado por él era como ser absorbido por un agujero negro, lo que hacía imposible escapar. Pelear contigo se está volviendo bastante aburrido. Arnold se giró hacia Talos. Sus ojos llameantes parecían haberse calmado un poco mientras miraba a su invocado. Llévate a todos y vete. No me importa nada más, pero no dejes que Honmi muera. Como desee, amo, dijo Talos, haciendo una reverencia y ordenando a todos que se retiraran de inmediato. Su trabajo había terminado allí. Una vez que todos se hubieron ido, Arnold volvió a centrar su atención en el primordial. Por primera vez en su vida, el primordial temía a un ser que pertenecía a un universo distinto al suyo. Por primera vez en su vida, se sentía abrumado y dominado con tanta facilidad. ¿Cómo? Porque este es mi universo. No el que tus lacayos crearon, respondió Shiva con una débil sonrisa. Todo lo que he hecho esta vez ha sido consecuencia de la impotencia que me has demostrado. Ahora te toca a ti sentir la misma impotencia ante el hombre que se ha liberado de las ataduras de la creación del universo perfecto. A Arnold no le importaba la conversación que mantenían esos dos compañeros de guerra. Lo que sí le importaba era deshacerse de aquel desgraciado. Cerró los dedos y le lanzó un puñetazo a la criatura. Este último intentó por todos los medios bloquear el golpe, pero fracasó estrepitosamente, pues los tentáculos que se interponían en su camino fueron aniquilados sin esfuerzo. Sin embargo, tras propinarle una paliza a la criatura primordial, Arnold la soltó. No tiene sentido, murmuró el primordial, incapaz de comprender que se le había concedido la libertad. Correr. ¿Qué? Matarte así se está volviendo aburrido. Para mi última pelea, quiero que sea emocionante. Así que, corre. El ser primordial apretó los dientes. Jamás en su vida alguien lo había humillado así. Decirle que huyera como un cobarde. Sin embargo, la verdad era que, sabía que tenía que escapar de allí. Mientras pudiera regresar a su universo, el primordial sin duda volvería más fuerte que antes. Si tan solo pudiera regresar. Sabía que el humano no lo dejaría ir tan fácilmente, pero la situación era desesperada, así que necesitaba actuar antes de que Arnold lo hiciera. El primordial comenzó a alejarse arrastrándose, y para su sorpresa, Arnold se quedó en su lugar, mirando fijamente su figura que se retiraba. No me importa lo que ese humano esté planeando hacer. Tengo que salir de aquí si no quiero morir de una muerte horrible, eso es lo que estabas pensando, ¿verdad? Arnold desapareció repentinamente del lugar donde estaba y se teletransportó frente al ser primordial. Puede que te deje vivir, pero solo si estás dispuesto a cooperar. ¿Cooperación? ¿Por qué nos atacan? Nuestro universo nunca les ha hecho nada. Joder. Ni siquiera sabíamos que existían seres como ustedes, entonces, ¿por qué están tan empeñados en destruir nuestro universo? En cuanto esas palabras llegaron a los oídos inexistentes del primordial, volvió a reír como un maníaco. Sin embargo, esta vez no reía porque estuviera seguro de su victoria, sino porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y el humano pensaba que le respondería. ¿Crees que te voy a creer? Ambos sabemos que me vas a matar diga lo que diga. Se burló. Pero te diré algo. Tu universo no es el único que queremos destruir. Queremos destruir todos y cada uno de los universos que existen junto al nuestro. Continuó. Solo debería existir un universo. Así es como finalmente se le llamaría universo. Sin embargo, sabemos que sería difícil lidiar con los seres de los otros universos en nuestro estado actual. Por eso, a mi especie se le ocurrió la idea de asimilar todos los universos al nuestro para asegurar que el nuestro prospere mientras los demás se marchitan.
Arnold asintió, alzando los brazos para rematar a la criatura con un golpe final. Tienes razón. Sois más fuertes que nosotros. Todos vosotros. ¿Pero sabéis por qué jamás nos venceréis? Arnold miró a la criatura con desdén. Porque mientras uno solo de nosotros siga vivo, el universo también seguirá vivo. Déjate de tonterías y mátame de una vez. No me interesa tu patético monólogo de éxito, bla, bla, bla. El primordial volvió a sonreír. Puede que me hayas matado, pero no soy el más fuerte de los 12 generales. Cuando mis hermanos lleguen aquí, nadie podrá salvarte a ti ni a este patético universo. Nada de monólogos, ¿recuerdas? Susurró Arnold mientras golpeaba con los puños al ser primordial, haciéndolo pedazos. Se había hecho. La última batalla finalmente había terminado. Arnold se había preguntado cómo se sentiría al ganar la batalla contra el primordial. Ahora que lo había logrado, sentía como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Por fin era libre, no más mazmorras, no más dioses, nada. El universo había vuelto al estado en el que siempre debió haber estado. A medida que el resplandor que rodeaba su cuerpo se desvanecía, la tierra volvió lentamente a ser como era antes de la guerra, pacífica y llena de vida. Lo lograste, murmuró Shiva con voz débil, tenía más fe en ti que en mí mismo. Nada de esto habría sido posible sin ti. Arnold sonrió antes de inclinar la cabeza frente a él. Todo esto solo sucedió gracias a tu sacrificio y a nada más. Al ver a su amo inclinar la cabeza, los invocados por Arnold hicieron lo mismo, al igual que todas las personas presentes en el campo de batalla. No importaba si eran humanos, dioses o demonios, todos sentían un profundo respeto por Shiva. La lucha aún no ha terminado, vendrán más, necesitarás aliados, a tu lado. Lo sé. Tus seguidores nos guiarán, mientras que tu sabiduría me guiará a mí. Incluso en sus últimos momentos, Shiva no pensó en sí mismo y solo deseaba lo mejor para el universo. Arnold sabía cuál era la tarea que tenía por delante, pero no sabía si estaba a la altura o no. Shiva había cargado con el peso del universo sobre sus hombros, y ahora era el turno de Arnold de hacer lo mismo. Vivir una vida dedicada al universo y morir protegiéndolo. Entonces, cumpliré mi promesa. Shiva sonrió, indicándole a Arnold que mirara detrás de él. Detrás de todos ellos se abrió un portal que cegó a todos excepto a Arnold. Alguien parecía salir de allí. Hermano. Las lágrimas inundaron los ojos de Arnold al darse cuenta de quién era. Se levantó y corrió a abrazar a Nicole. ¿Qué está pasando aquí? Nicole se sorprendió al ver todo lo que tenía delante, pero lo que más la sorprendió fue ver llorar a su hermano. Quien había sido el pilar más fuerte de su vida se había convertido en un mar de lágrimas. Pero no estaba solo. Nina y todos los que la conocían también lloraban. ¿Alguien podría dejar de llorar y decirme qué está pasando? Les preguntó Nicole a todos, pero nadie respondió, ya que estaban ocupados abrazándola. Lo último que recuerdo es estar luchando junto a Jon y ahora estoy aquí y. ¿Saben qué? No voy a preguntar nada más. Arnold se volvió hacia Shiva, cuyo cuerpo había comenzado a desvanecerse. Una vida, por una vida, es una ley del universo de la que ni siquiera yo puedo escapar. Shiva sonrió por última vez. Si voy a morir, mejor lo enmendo, ¿no crees? Además, no tienes que unirte a mí, a diferencia del futuro que viste, vive una vida que yo no pude y aprende la virtud del perdón, eso me traerá paz. Gracias, por todo. Arnold agradeció al dios que cambió su vida por última vez antes de partir para siempre. Capítulo 563 Epílogo. 5 años después, en la ciudad eterna sobre el lomo de Cetus. Arnold estaba solo en la playa, contemplando el mar infinito que ya no parecía tan infinito. Los misterios del mundo y del universo habían dejado de existir para él ahora que había sido coronado como su protector. Desde las criaturas marinas ocultas en las entrañas de la Tierra hasta el secreto de los agujeros negros supermasivos, lo sabía todo y, sin embargo, deseaba no saberlo. Ser omnisciente era un poco aburrido. Tanto es así, que Arnold se preguntaba cómo demonios Shiva había logrado mantenerse ocupado durante todos esos años, cuando a Arnold solo le bastaban 5 para aburrirse mortalmente. Tal vez debería empezar a meditar como él durante siglos seguidos. Arnold sonrió mientras lanzaba piedras al agua. Incluso eso había perdido su gracia. Todo porque no podía usar ni el 0,1% de su fuerza para hacerlo sin destruir todo el sistema solar. Tuvo que pedirle a Natasha que lanzara un hechizo en la playa que le permitiera a Arnold lanzar piedras sobre el agua y sentir que realmente las estaba tirando, no solo tocándolas. ¿Sabes? Podrías haber usado el hechizo tú mismo. La voz de Nicholas resonó en su cabeza. Haz que me arrepienta de haberte traído de vuelta, dijo Arnold en tono juguetón.
Vamos, yo soy el que manda. Muéstrame algo de respeto. Para mí, siempre serás ese mocoso débil que cargaba una bolsa que pesaba 3 veces su propio peso para ganar unos centavos. Nicholas respondió. En cierto modo, sigues cargando esa bolsa. Solo que esta vez, llevas dentro el peso del universo entero. Arnold asintió y se quedó holgazaneando hasta que el sol se puso. Salió de la playa encantada y vio gente de fiesta. Dioses, humanos y demonios, todos conviviendo en armonía. Había sido así desde el día en que derrotó al primordial y, al parecer, la fiesta nunca terminaba. Tomaste una sabia decisión al no devolver a todos los dioses su antigua gloria, intervino Nicholas. Eso es lo que Shiva quería. Dejar descansar a los dioses, tal como él lo hizo, respondió Arnold, inclinándose sobre el árbol del mundo y observando a todos. Cuando Shiva le entregó todo lo que el universo podía ofrecer, también despojó a los dioses que existían entonces de sus poderes. Todo ello le fue dado a Arnold para que derrotara al primordial. Algunos dioses habrían deseado recuperar sus poderes, pero Shiva instó a Arnold a hacer lo que considerara correcto. Necesitaba aliados, no cabía duda, pero la mayoría de los dioses antiguos, como Odín y Hera, rechazaban su divinidad. En sus propias palabras, estaban cansados de ser dioses y querían vivir una vida normal. Una vida que anhelaban. Esto dejó a Arnold con una sola opción: crear nuevos dioses, y no le faltaban candidatos capaces. Pero antes de todo eso, hizo algo más. Revivió a todos sus seres no muertos. Claro que para revivirlos tuvo que sacrificar una pizca de su fuerza vital, pero había una laguna legal. Arnold era su señor, pero no fue él quien los revivió. Lo hizo Talos. Y como Talos no era una criatura viviente, jamás podía morir. Eso significaba que no era necesario sacrificar a nadie para revivir a los invocados. ¿Por qué hizo algo así? Pues porque ya habían cumplido su propósito y Arnold no quería que estuvieran atados a él para siempre. Pensó que estarían deseosos de escapar, ya que, al fin y al cabo, él había matado a la mayoría. Pero, para su sorpresa, todos decidieron seguirlo como su amo. No les importaba si los había matado o no. El tiempo transcurrido entre ellos les hizo comprender que todo lo que Arnold hacía era por el bien del universo. Entonces, en cierto modo, ¿los salvó matándolos? Fue muy confuso, pero al final, todos quedaron satisfechos con lo sucedido. Volviendo al tema de otorgar la divinidad, Arnold preseleccionó a un grupo de personas y les preguntó si les gustaría convertirse en dioses literales. Naturalmente, todos se entusiasmaron hasta que empezó a explicarles los problemas a los que tendrían que enfrentarse, como la inmortalidad y demás. Aún así, la mayoría estaba de acuerdo. La única que no estaba de acuerdo era Nicole. No le gustaba para nada la idea de ser inmortal y tener poderes. Estaba harta de todo. De las criaturas, de los poderes, de todo. Pero a petición suya, Arnold plantó en su interior una semilla latente de divinidad. Así, ella podría convertirse en diosa cuando quisiera o si surgiera la necesidad de tomar una medida tan drástica. Dicho esto, a todos sus antiguos invocados se les concedió la divinidad, lo que los hizo aún más poderosos. Estos dioses procedieron entonces a establecer sus propios panteones en busca de más candidatos para ser coronados como dioses de entidades menores, pero importantes. El concepto de dioses menores o mayores fue abolido tan pronto como Arnold ascendió al trono como protector del universo. A sus ojos, todos los dioses habían luchado valientemente en tiempos de crisis y, por lo tanto, todos debían ser valorados por igual. En cuanto al demonio, dado que Lucifer y todos los demás señores del inframundo seguían a Shiva, se entregaron voluntariamente para que Arnold hiciera con ellos lo que quisiera. Así que Arnold hizo lo que creyó mejor y los convirtió en los gobernantes de los distintos inframundos paralelos, incluido Muspelheim. La vida era buena. Finalmente en paz, dijo Nicholas, sabiendo que Arnold nunca había estado en paz, pero que ahora parecía que eso había cambiado. Arnold asintió mientras contemplaba a su hermosa familia. Tanto Aiden como Orko estaban bien, aunque Orko había desarrollado muchos rasgos orcos, aún parecía más un humano que un monstruo. Nina sostuvo su mirada y sonrió. Su amor se había fortalecido con el paso del tiempo y tenían toda la eternidad para amarse, pues Nina era su reina y también una diosa. En cuanto a sus hijos, aún eran demasiado inmaduros para otorgarles la divinidad. Pero ojalá algún día puedan decidir si quieren ser dioses o no. Hasta entonces, Arnold los cuidaría, igual que cuidaba del universo. Señor mío, el banquete está listo, exclamó Nandi, llamando a Arnold. Cuando Shiva dijo que le daba todo, lo decía en serio.
Su dominio, su tridente, su ejército, todo era ahora de Arnold, y por eso Nandi se dirigía a él como su señor. Ya voy. Arnold acarició el árbol del mundo y se fue a disfrutar de la fiesta como de costumbre. Ahí está. Hércules, el dios de la fuerza y la voluntad, saludó a su viejo amo como a un compañero de guerra, ofreciéndole un poco de licor. No abuses del alcohol, o les demostraré a todos quién tiene la verdadera fuerza en la cama, le advirtió Natasha a su ahora esposo. Así es, el pervertido se casó con una masoquista, una pareja ideal. Y no eran los únicos. Talos también tuvo un romance con Dani. En cuanto a Thor, bueno, Arnold resucitó a Sif para que estuviera con él, así que estaba feliz, aunque se sorprendió un poco al enterarse de la decisión de Odín de vivir como humano. Era feliz mientras su padre fuera feliz. Por otro lado, Alice decidió dedicar su vida a Arnold, sabiendo que jamás sería posible algo entre ellos. Asterios, bueno, él ya estaba casado con la guerra y la violencia, así que no tenía necesidad de encontrar pareja. En cuanto a Hondi, Nicole lo perdonó por lo que le hizo. Pero Hondi decidió castigarse a sí mismo y le rogó a Arnold que lo encarcelara. Y Arnold lo hizo, en un lugar donde el concepto de tiempo era nulo. Hondi permanecería allí todo el tiempo que considerara necesario para castigarse a sí mismo. A pesar de llevar una vida feliz, ninguno de ellos dejó de entrenar. Todo por las últimas palabras del primordial. Existían más criaturas como él, un universo entero repleto de ellas, pero las más peligrosas eran los 11 generales restantes y su rey, como los llamaba el primordial. Pero Arnold no les tenía miedo. Porque ya no estaba solo. No necesitaba hacerlo todo por sí mismo y, mientras tuviera a sus aliados, por muy fuerte que fuera el enemigo, lo derrotarían. Hay más de 12 de los que tendrás que ocuparte. Aunque es solo una corazonada. Nicholas le dio su opinión a Arnold. Que vengan. Arnold sonrió, será divertido hacerlos pedazos, igual que a todos los demás antes que ellos. Fin. Lo viste en Audionovelas Héroe.